Hola, buenos días y bienvenidos a la historia. Bueno, hoy, hoy voy a hablar de Roma, de la República Romana y sobre todo de la provincialización de España, porque estamos centrados en la historia de España, ¿vale? De la península ibérica. El concepto España es de la Edad Moderna, de la península ibérica. Y en este sentido, bueno, pues hay que decir una fecha clave en cuanto a la provincialización de España. Habíamos hablado en vídeos anteriores cómo Roma consiguió expulsar a los púnicos, a los cartagineses de la península ibérica y comenzó un proceso de conquista y dominio y romanización de todo este espacio que lo veían como, en principio lo vieron como un espacio a explotar económicamente de forma masiva por la cantidad de riquezas naturales que albergaba, minerales, oro, plata, bueno, de todo, hierro, y luego por la cantidad de terreno. Es un espacio gigantesco en esta época poblado por un mosaico de pueblos celtíberos, como vimos, cántabros, astures al norte, lusitanos en la zona de la meseta, y la he liado. Aquí se me olvidó toda la cajita de tizas que tenía. Bueno, seguimos. Y todo este espacio, pues era objeto de deseo por parte de los púnicos cuando le cerraron el paso los romanos, y luego posteriormente pues también por los romanos. Y nada, seguimos. He desaparecido, pero ahora enseguida aparezco, ya estoy aquí. Bueno, voy a quitar esto de en medio y seguimos. Bien, la provincialización de España a partir del año 197. Voy a apuntarla aquí, no se ve muy bien, veáis si mejoro la iluminación en vídeos posteriores para que se vea mejor la pizarrita, que es mi soporte principal para explicar la historia. 197 a.C. es una fecha relevante. Después de unas elecciones dentro de la República Romana, había elecciones para nombrar los distintos cargos de gobernadores, unas elecciones evidentemente muy limitadas a una serie de personajes y demás. No eran elecciones generales al modo como las conocemos hoy, ni mucho menos. Se llamaban comicios por centurias, ¿vale? Y eran, pues, bueno, a través de los personajes más relevantes de las civitas de las grandes ciudades de Roma, pues se elegía. Normalmente este proceso estaba copado por las grandes familias. Había un interés especial en tener cargos en ciertos sitios por las posibilidades de enriquecimiento y de ascenso en la escala social. Entonces en este año se crean, después de estas elecciones, las provincias de Citerior, al norte, la Tarraconensis sobre todo, la zona del Levante, hasta más o menos los límites donde estaban los pueblos celtíberos, Numancia. Y Ulterior, que son las provincias de la Bética, del sur, ¿vale? Quitando igual la zona de influencia lusitana, que ahora veremos cómo hay un proceso de avance, de guerras y de conquistas. Se nombran dos magistrados regulares, dos pretores, que es por el motivo por el que se divide el territorio que dominaba Roma ya en esa época, ¿vale? Dos pretores, al mando con unos imperios militares. Unos imperios son unos mandatos militares del Senado de Roma, y además una gestión administrativa dentro de este proceso de provincialización que forma parte de todo el proceso de romanización. Pero en primer lugar tenía que haber un dominio militar. Y ya veremos cómo unos u otros gobernadores, pretores y demás utilizaban, depende de las circunstancias del momento, utilizaban o bien la vía diplomática o bien la guerra directamente.
En principio era la guerra, pero bueno, luego también hubo negociaciones, por supuesto. Eh, Había una necesidad, que es el motivo por el que se mandan desde el Senado de Roma a 2 pretores para controlar la ulterior y la citerior, porque había una necesidad de institucionalizar un poder regular en la península ibérica y además frenar, por otro lado, el creciente poder en la península del clan Escipión. Ahí entran en juego ya las guerras políticas. Los escipiones, que habían sido los artífices de la expulsión de los púnicos, se habían hecho fuertes, la familia Escipión, un clan militar con mucho poder político en Roma, pues habían hecho fuertes las zonas que dominaban de la península ibérica, la franja este principalmente, el centro oeste, hasta donde empezaban a tener fuerza los celtíberos, presencia los celtíberos que estaban ahí resistiendo, la resistencia numantina. Bien. Entonces hay una necesidad de gestionar y por otro lado también hay unas cuestiones políticas detrás, que es echar, o por lo menos frenar, si no echar, por lo menos frenar a los escipiones. Vaya a ser que estos se monten aquí su imperio propio. Y también, por otro lado, había una necesidad en esta división de las provincias de evitar un resurgir púnico. Los púnicos los habían echado, pero no estaban ni mucho menos muertos, ¿vale? Ni mucho menos, aunque los habían echado a la península ibérica. Se habían replegado en su zona de su metrópolis, del norte de África y, bueno, y en otros lugares. Los primeros pretores. En el 197 se manda a Sempronio Tuditano a la Citerior para que luche contra una coalición de tribus que arrollan al ejército, ¿vale? Y a Elvio se manda a la provincia ulterior. Aquí tengo que consultar mucho porque los nombres, como siempre, son un poco, no suenan, pero hay que echar un vistazo porque hay un compendio de gobernadores elegidos, no sé si era por unos ciclos de año, 2 años, entonces, bueno, a veces se aceleraban las elecciones, a veces se retrasaban, estaban más tiempo, depende de las necesidades, depende de las luchas políticas. Pero entonces, a partir de ahora, vamos a ver una sucesión de gobernadores que tengo que consultar muchísimo. Aquí mis chuletas, mis apuntes, estos son mis apuntes. Escribo muchísimo, bueno, es la manera que tengo de mi forma tradicional. Escribo, por supuesto, a ordenador, con Word y todas estas cosas, pero mi forma de estudiar, cuando me pongo a estudiar, a asimilar conceptos, tiene que ser resúmenes a mano. Cojo mi libro, subrayo, es la forma tradicional de estudiar. Lectura previa, subrayado, toma de notas y luego un resumen con mis esquemitas, como veis aquí. Pongo mis esquemas, mis flechitas, luego los mismos resúmenes cuando los repaso, no subrayo. Bueno, seguimos. Fuera esto. Y Elvio en lo ulterior. Para que luchara contra lo ulterior, ¿vale? Para que luchara contra las rebeliones de los turdetanos. Los fenicios, que todavía estaban por aquí, y los baeturios, que son unos pueblos de por aquí, del sur del actual Portugal, que tenían mucho que ver con los turdetanos, ¿vale? Estos comerciantes del área de influencia del Guadiana y del Guadalquivir también. Roma envía a los refuerzos de Termo, un nuevo pretor, a la Citerior, ¿vale? Con unos logros notables. Los pretores actuaban como garantes de la seguridad de las fronteras hacia el exterior del ámbito provincial e imponían la autoridad romana en el interior. Empezaban a cobrar tributos, impuestos y hacer cumplir los pactos a los que llegaban con los pueblos, ¿vale? A veces los arrasaban y a veces llegaban a pactos con ellos y, bueno, para eso estaban los pretores y todo el equipo que llevaban consigo de administrativos, de contables, cada uno con su
con su rango funcionarial, con mandatos de la República Romana. No hubo una conquista como tal, así, aunque se crearon estas dos provincias con los pretores al mando, pero no hubo una conquista como tal, sino eso, que había veces cuando guerreaban que arrasaban a los pueblos, en la mayoría de los casos, bueno, pues guerreaban y luego llegaban a pactos, ¿vale? Ya que tampoco podían gestionar un territorio de una forma que conquistamos un pueblo, porque es que eran muchos pueblos, era un compendio de pueblos que, bueno, con unos podían llegar a pactos, con otros no tenían más remedio que hacer la guerra, pero la citerior estaba formada por un montón de pueblos, lo ulterior también, estas zonas por las que iban avanzando también, como hemos visto, no solo son los celtíberos son la denominación que le damos nosotros, eran pues prácticamente los numantinos, que los... no me acuerdo ahora mismo, no, un mosaico de pueblos, con lo cual era imposible llegar a conquistar e imponer una administración, no era viable. Y es por eso que el proceso llevaba un recorrido largo, con sus altibajos, ¿vale? Parecía que estaba un pueblo pacificado, los habían doblegado por las armas, estaban llegando a pactos y de repente se incumplía el pacto en este pueblo, otro de aquí se levantaban armas, otro de aquí que parecía que se había levantado en armas quería llegar a un acuerdo, en fin, complicado, es un proceso que llevó muchos años. No había unas fronteras estables y sin fronteras naturales y sin unas fronteras estables, pues tenían que buscar la colaboración de tribus a ambos lados de los límites marcados por Roma. Los 20 primeros años se llevó a cabo el uso de la fuerza y la explotación del territorio conquistado o dominado, y esto eran campañas militares con un elevado coste que al final, pues bueno, a lo mejor no les venía tan a cuenta. En el 195 a.C., el Senado envía, nos suena muchísimo, al cónsul Catón para estabilizar Hispania. Y vamos a hablar de lo que hizo Catón en Hispania. Bueno. Pues Catón era un latifundista, un empresario agrícola de la época, acaparador de tierras con esclavos y fue responsable de llevar a cabo unos graves desajustes sociales en Italia, gracias a su poder político. Entonces introdujo una serie de medidas y de leyes que dieron lugar a la desestabilización social en Italia. Las guerras sociales y demás creo que tenían que ver con esto. Significaba Hispania para Catón la oportunidad de un prestigio para su familia, para su clan, por lo que desarrolló una acción propagandística constante. Trasladó a la península ibérica unos 50.000 soldados, llegando a Rode y Ampurias, aquí, esta zona, ¿vale? Dando la espalda a los ilergetes que solicitaban su ayuda. En ese momento dijo, pues mira, allá busqué la vida. En esta zona de Ampurias tuvo una victoria contundente sobre una coalición de pueblos y una represión posterior contra los que se resistían. Consiguió la rendición de la mayoría de los pueblos de esta zona costera. Buscó también, por otro lado, una vez que consiguió dominar, garantías de que no iban a haber sublevaciones. Hubo un desmantelamiento de las fortificaciones de los pueblos y una entrega de armas, de víveres y de metales por parte de los pueblos dominados a Roma.
¿vale? A Catón, en este caso, las tropas de Catón, a Catón. Los gobernadores de Citerior y de Ulterior solicitan la presencia de Catón en Ulterior, especialmente para dominar a los turdetanos, que contaban con ayuda mercenaria celtíbera. Con la presencia romana en la península ibérica, las coaliciones entre unos pueblos y otros eran muy frecuentes para hacer frente a un enemigo tan sumamente poderoso como era Roma. Entonces, bueno, pues ayudaban, se coaligaban pueblos, también se dejaban de ayudar, igual que se ayudaban y hacían una coalición, se rompía esa coalición. Entonces, bueno, durante estos 2 siglos, el siglo II y el siglo I antes de Cristo, fue un ir y venir de alianzas, de celtíberos, con turdetanos, ruptura de alianzas, con cántabros, astures, vascones, bueno, baetanos, ilergetes, bueno, así estuvieron. Ya cuando estuvieron pugnando por el poder de la península ibérica, por el control de la península ibérica, los púnicos y los romanos, ya había alianzas de unos pueblos con unos o con otros. Era imprescindible contar con ellos para tener garantías de éxito. Catón los disuade de seguir ayudando. Bueno, regresa a la Citerior por el río Tajo, ¿vale? Y tiene un primer encuentro con los celtíberos. Una demostración de fuerza que marcaría el inicio de una constante belicosidad de las tribus de la meseta norte. Es decir, Catón fue el primero que se enfrentó en su regreso por el Tajo a los celtíberos, ¿vale? Tuvieron un primer encontronazo, un primer encuentro, se midieron y bueno, pues Catón pudo observar lo poderoso de la fuerza de los celtíberos, y los celtíberos pudieron observar que efectivamente, aunque ya los conocían, que Catón llevaba 50.000, nada más y nada menos que 50.000 soldados. Catón obtuvo unos pobres resultados en cuanto a la pacificación de los territorios que había pretendido, o el mandato que llevaba de Roma, con una pobre y brutal política. No tuvo una planificación ni una coherencia política. Fue muy oportunista y muy violento, autoritario y reaccionario. Y contaba con un gran aparato militar que solo consiguió marcar el inicio del interés por la explotación de los recursos minerales. Catón, yo creo que no tenía especial interés en servir el mandato que le había otorgado el imperio de Senado de Roma, sino que su principal interés era, como latifundista, hacerse con el control de las explotaciones de los recursos minerales de la península ibérica. De Catón a Graco. En el 194 a.C., Catón marcha y se nombra a los pretores Sexto Digitio en la Citerior y Escipión Nasica en lo ulterior, ¿vale? Al sur. Sexto Digitio pierde la mitad del ejército en sus luchas con las tribus del Ebro y Escipión logra subir a ayudar y a la vuelta derrota a los lusitanos que estaban practicando racias. Es decir, Escipión tuvo éxito. Sexto Digitio fue un fracaso. En el 193 se nombra nuevos pretores. Es un constante nombramiento de nuevos pretores en la península ibérica. Los mandatos duraban poco, un año, un ciclo de un año, año y medio, por ahí. Flaminio en la Citerior, Fulvio en la Ulterior. Su objetivo era alcanzar el Tajo para sujetar a los lusitanos con ayuda de carpetanos y oretanos. Los carpetanos son los pueblos que ocupaban lo que hoy es más o menos la Comunidad de Madrid. Y los oretanos estaban un poquito más al sur de Madrid.
yo creo que ocupaban la zona de Ciudad Real, más o menos, los límites en aquella época eran muy difusos, nada que ver con los repartos administrativos que tenemos hoy en día. Toletum, la ciudad de Toletum, es doblegada frente a los vaqueos, los betones y los celtíberos que se habían unido. Las coaliciones entre unos pueblos para hacerle frente a los romanos y también las deserciones de esas coaliciones para ayudar a los romanos eran frecuentes. Emilio Paulo sucede a Fulvio en Ulterior y tiene bastantes problemas con Bastetania y por la zona del Guadalquivir con los lusitanos. Tiene que hacer frente a la rebeldía de ciudades como Jerez y consigue unos ciertos éxitos de pacificación tras sofocar las revueltas. Y aquí es donde conocemos el documento epigráfico romano peninsular más antiguo, que es el decreto del 189 a.C., en el que el procónsul declara libres a los esclavos de esta zona, con tierras de cultivo. ¿Vale? Se otorga tierras de cultivo. En lo ulterior hay levantamientos posteriores, un acoso lusitano para el Guadalquivir. Los lusitanos no paraban de acosar, los romanos intentaban doblegarlos, pero los lusitanos eran muy guerreros. Tenían eso hemos visto un montón de documentales y demás, y tenían las técnicas de guerrilla, practicaban las rasias y otra serie de elementos bélicos para hacerle frente al poderoso ejército romano. En la Citerior siguen los esfuerzos militares por dominar la cuenca de la frontera del Ebro. Y en el 195 a.C. Hay un episodio en Calagurris, la actual Calahorra, que marcan los primeros conflictos bélicos con los celtíberos, que también les darían muchísimos disgustos a la República Romana y a los pretores y a los cónsules que estaban al cargo de los ejércitos en Hispania. Vamos a hablar del gobierno de Tiberio Sempronio Graco. En el 180, Tiberio Graco es enviado como gobernador de la Citerior, pretor, creo que era el cargo, el imperium que le encomendaron, y Póstulo Albino como gobernador del ulterior. Llevan a cabo una serie de campañas combinadas del ulterior al norte por distintos caminos que confluyen en la Celtiberia. ¿Vale? Ulterior y Celtiberia y Citerior en esta época, en el 180, los gobernadores, especialmente Graco, intentan doblegar a los celtíberos. ¿Vale? Graco toma Montilla y avanza por Sierra Nevada hasta la costa de Málaga. Regresa al norte por la Oretania y la Carpetania, sometiéndola, y llega a alcanzar la Celtiberia. Tienen un primer choque en Jalón con éxito para Graco, para las tropas de Graco, cerca de Sailices, a los cuales somete a todos estos pueblos. En Moncayo acaba con la resistencia celtíbera y funda la ciudad actual de Alfaro, que se llamaba La Churris, o algo así. Creo que lo he dicho bien, La Churris. Es un nombre que nos suena hoy en día gracioso, pero bueno, debió de tener bastante importancia en aquella época. Consiguieron fundar un núcleo romano dentro de territorio celtíbero. Bien. En Alfaro. Un gran éxito eso, ¿eh? Vuelve a Roma y consigue un triunfo, Celtiberis Hispaniae. Bueno, triunfos eran reconocimientos que hacía
la República Romana a los que triunfaban en las guerras, a los militares que estaban al cargo de tropas que habían recibido un imperio, pretores, y bueno, regresaban y recogían su triunfo. Había varios niveles de reconocimiento. El triunfo, Lobatio me parece que era también, o algo así, si no estoy equivocado. Bueno, pues Graco, el caso es que regresa a Roma triunfante. Bien, parece que Graco y Albino, el otro gobernador de lo ulterior, sí tenían un plan previo para crear un territorio homogéneo desde el Ebro hasta el Tajo, el oeste de Toledo, y por la zona sur hasta el curso medio del Guadiana. Es la idea que tenían, es decir, de cierta homogeneidad a toda esta zona. Contra los nuevos pueblos exteriores limítrofes, pues tenían que hacer frente a los bárdulos que vivían en la actual Vitoria, a los paqueos orientales entre el Ebro y el Duero, a los betones entre el Duero y el Guadiana, y entre el Guadiana y la desembocadura de este mismo río a los lusitanos. Estos son los pueblos principales a los que tenían que hacer frente en los límites de Ulterior y Citerior. Graco busca medidas estabilizadoras administrativas para compactar el territorio con políticas de fronteras, ¿vale? En el siglo II a.C., en torno a los años 70, el territorio definido es pacificado. Hay un desarrollo de la administración regular y un sometimiento pacífico con una fiscalidad regular. Es decir, se empiezan a asentar los principios administrativos en base a la visión romana de la gestión de sus territorios extra-italianos, ¿vale? Fundó al menos 2 centros urbanos indígenas, Gratxurris, Alfaro, y Friturgi, Mengíbar, en el sur. Mengíbar está en Jaén, la zona olivarera. Hay traslados de población, tierras de cultivo, reparto de tierras de cultivo. Se le otorgan beneficios a las ciudades aisladas y las ciudades que habían colaborado. Instauró un impuesto fijo, estaban dando los primeros pasos para instaurar la administración, y eso pasaba por instaurar una serie de impuestos, el stipendiarium, para alejar los abusos anteriores, de anteriores gobernadores que cobraban según su criterio lo que les daba la gana. Llegaban, conquistaban, dominaban y cobraban, saqueaban, hacían lo que querían. Entonces, bueno, también el Senado romano intentó poner límites a todo esto. Graco llevó a cabo una pacificación de las provincias sin tener un programa profundo, aunque sí consiguió una gran dosis de estabilidad. ¿Qué hay que decir de la Hispania posterior a Graco? Bueno, pues en primer lugar, entre la gestión de Graco y las guerras celtíberas no tenemos demasiada información, hasta el año 134 a.C. Sí que sabemos que se fundó la ciudad de Cartella, Algeciras, y Canuleio en el 171 a.C., que fue la primera colonia latina fuera de Italia, destinada a los hijos de los soldados y las mujeres indígenas. La administración provincial fue desarrollándose a medida que la fuerza decaía. No fue algo evidente, rápido, por los propios condicionantes políticos de Roma, ¿vale? El sistema provincial, la verdad es que no funcionó en un primer momento y generó muchas tensiones entre el Senado y los magistrados que estaban al frente de las provincias, los gobernadores. La creciente influencia militar, económica y política de los magistrados
en los territorios que controlaban dio lugar a una debilidad de las relaciones con el Senado romano. El Senado percibió un peligro real de ruptura por el poder incontrolado que estaban acaparando los magistrados en territorio de la península ibérica, ¿vale? Y es por ello que trató de poner coto, de acotar con medidas, con leyes, con imperios distintos, ¿vale? Limitando los imperios, los mandatos, como por ejemplo la instauración del stipendiarium, mal me sale, a ver que lo lea, stipendiarium, ¿vale? Bueno, el dominio de Roma en la península ibérica, un territorio tan rico en recursos minerales, dio lugar a un incremento del capitalismo, por decirlo así. Un aterrizaje en las provincias de una cantidad ingente de especuladores, recaudadores, usurpadores, que acaparaban subvenciones de Roma y que procuraban que hubiera una reanudación política de las conquistas para conseguir la deditio, que son condicionantes de rendición, o la amicitia. La deditio es la rendición sin condiciones y la amicitia es una rendición pactada con una serie de condiciones que bueno, no son tan sumamente duras como la deditio. Fueron unos años de abuso, se sabe poco, pero se sabe que se abusó muchísimo, que lo que dio lugar a su vez que la pacificación no fuera posible de momento y el proceso de romanización se frenara en seco debido a las revueltas. Venís, romanos, arrasáis nuestros pueblos, nos defendemos, lógicamente, hacemos lo que podemos, guerrillas, lo que sea. Nos rendimos y una vez que nos rendimos no nos dais una serie de garantías, sino que además arrasáis, nos seguís usurpando. ¿Qué pretendéis? ¿Que nos estemos quietos? Lo tenemos todo perdido. Por eso esta forma de gestión, estos abusos, este aterrizaje de personajes de dudosa honradez, por llamarlo de alguna manera, dio lugar a que las revueltas siguieran vigentes en Citerior, en Ulterior y en el territorio celtíbero y lusitano, que aún no había conseguido dominar Roma, a pesar de la cantidad ingente de recursos que se dedicaban a ello. La obra de Graco fue precaria, pero tuvo, en su momento, fue un visionario, tuvo una visión estratégica que se vino abajo por precisamente el fracaso de este sistema provincial debido a los abusos. La única salida que encontró en ese momento Roma, el Senado de la República Romana, fue iniciar un periodo de guerras de 20 años seguidos de guerra. Y con esto termino lo que son los pasos iniciales, ¿vale? La provincialización del año 197 a la mitad del siglo II a.C., ¿vale? Un poco antes del inicio de las guerras celtíberas y lusitanas, que es lo que voy a hablar en el siguiente vídeo. Así que nada, muchas gracias. Adiós.